And then there were times I wanted to strangle him because he did horrible things. It's going to be real, and he had like tears in his eyes. Cher y Sonny Bono, una de las parejas más emblemáticas de la música, construyeron una carrera juntos, dominaron las listas de éxitos y parecían el equipo perfecto. Pero entre bastidores, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Ahora, a sus 78 años, Cher ha revelado por fin la verdadera razón de su escandaloso divorcio. Cree que su separación se debió a luchas personales, o fue algo más profundo. Comente uno si cree que fueron diferencias personales, o dos si sospecha que las presiones ocultas de la industria influyeron. Vamos al grano. Debemos remontarnos al principio de su viaje juntos para comprender por qué Cher habla ahora. Un viaje de amor, música y unidad carismática. Con su inconfundible fusión de amor, música y carisma, Sonny y Cher, el legendario dúo responsable del éxito atemporal I Got You Babe, conquistaron millones de corazones a pesar de su turbulenta relación. Su colaboración fue tan fructífera como intrincada, combinando relaciones personales y profesionales de un modo que hacía difícil distinguir entre ambas. Todo empezó en 1964, cuando la joven y ambiciosa Cher conoció al veterano Sonny Bono. Entre ellos surgió un vínculo indiscutible a pesar de sus dispares edades. Al principio, Sonny sentía algo por la amiga de Cher, pero el destino se interpuso y pronto se hicieron íntimos. Sonny ofreció a Cher un lugar donde quedarse cuando se quedó sin hogar. Lo que empezó como un acuerdo pragmático, Cher proporcionándole un techo a cambio de cocinar y limpiar, se convirtió rápidamente en una colaboración más significativa. Cher, que había experimentado el dolor del abandono de su padre, encontró seguridad y protección en la compañía de Sonny. El carisma y la seguridad en sí mismo de Sonny llenaron un vacío que generó una dinámica que trascendió la amistad. Georgia Holt, la madre de Cher, se dio cuenta de que Sonny y el padre de Cher, Ion Sarkisian, compartían muchas similitudes. Pensó que la atracción de Sonny por Cher se debía en parte a este rasgo paterno, pero respetó los sentimientos de su hija y se abstuvo de interferir. Cher comenzó su carrera musical bajo la tutela de Sonny. Comenzó su carrera como corista, participando en éxitos como Be My Baby y You've Lost That Lovin', Feeling. Sonny la animó a subirse al escenario como solista tras darse cuenta de su talento, pero a Cher le resultaba prácticamente imposible actuar sola debido a su miedo escénico. Sonny tomó el relevo, subiéndose al escenario con ella para crear el dúo que transformaría sus vidas. Éxitos como I Got You Babe y The Beat Goes On ayudaron a Sonny y Cher a escalar posiciones en las listas de éxitos. Cher describió a Sonny como la motivación de sus primeros éxitos y le atribuyó el mérito de ayudarla a superar sus miedos. Juntos trascendieron el papel de artistas, eran un fenómeno de la cultura, entre bastidores. Sin embargo, su relación personal se enfrentaba cada vez a más dificultades. Aunque la opinión pública los presentaba como la pareja ideal, su matrimonio fue difícil. Su relación fue tensa por el adulterio de Sonny y su inusual acuerdo, que al principio no fue reconocido por la ley. Cher, que antes admiraba a Sonny, luchó contra su traición y su creciente independencia. Cher encontró la fuerza necesaria para avanzar en sus carreras, y la promesa de dedicación de Sonny fue crucial para mantener su colaboración. Los dos ampliaron sus horizontes redefiniéndose como artistas de clubes nocturnos de Las Vegas y atrayendo a nuevos públicos con su encanto y humor. Sus vidas se vieron drásticamente alteradas en 1969 cuando nació su hijo, Chastity Bono, ahora conocido como Chaz Bono. Ese año legalizaron formalmente su matrimonio, reafirmando su dedicación mutua como familia. Sin embargo, Chaz tuvo que enfrentarse a las dificultades de crecer bajo los focos, ya que las exigencias de la fama y sus exigentes horarios de trabajo a menudo dejaban poco tiempo para la crianza de los hijos. La fama de la pareja empezó a decaer a finales de los 60. Sus dificultades se agravaron con la quiebra financiera de Chastity, una película financiada por Sonny y protagonizada por Cher. El revés les obligó a examinar de cerca sus carreras y considerar nuevas vías de colaboración. A principios de la década de 1970, Sonny y Cher se convirtieron en un equipo cómico y cautivaron al público con sus ocurrencias y su química desenfadada. La hora de la comedia de Sonny y Cher, un fenómeno televisivo que combinaba sketches cómicos, música y el innegable encanto de la pareja, comenzó como un exitoso número de salón. El programa se introdujo por primera vez como un reemplazo temporal en verano, pero pronto ganó una enorme popularidad y se le dio una emisión más larga en invierno. La característica mezcla de humor y habilidad musical de Sonny y Cher cautivó a los telespectadores, convirtiéndolos en iconos de la televisión. Una sentida interpretación de I Got You Babe marcaba el final de cada episodio,
sirviendo como un conmovedor recordatorio de su vínculo en pantalla y el retrato de una familia devota. Debido a su popularidad, la serie introdujo a los espectadores en el mundo de Sonny y Cher, incorporando con frecuencia a su hija Chastity en la historia familiar. A la pareja se unieron en el plató invitados como Carol O'Connor, Glenn Ford y Harvey Korman, lo que dio al ya popular programa más poder de celebridad. El agudo ingenio de Sonny y la potente voz de Cher formaron un dúo animado y entretenido que reavivó sus carreras y les dio a conocer a un nuevo público. En sus reflexiones posteriores sobre su tiempo juntos, Cher señaló que se divertían de verdad y se reían en el plató a pesar de las dificultades de sus vidas personales. Su química en pantalla demostraba el vínculo que les había unido anteriormente y no era una actuación. Sin embargo, a medida que su colaboración empresarial prosperaba, su relación personal empezó a desmoronarse. La tensión aumentó como consecuencia del adulterio y las acciones dominantes de Sonny. Y Cher, que empezaba a afirmar su independencia y su voz, luchó contra su control. Al principio de su relación, apreciaba la naturaleza protectora de Sonny, pero su comportamiento dominante se convirtió rápidamente en una carga, dejándola estancada e irritada. El equilibrio de su colaboración se vio aún más alterado por el ascenso a la fama de Cher. Sonny, que había sido la razón principal de su éxito, tuvo dificultades para mantener su posición de líder. Mientras intentaban mantener su imagen pública meticulosamente construida y su relación personal empezaba a desmoronarse, sus intrincadas vidas personales y profesionales no hacían más que complicar las cosas. Lograron un complejo e inusual acuerdo para seguir casados varios años más a pesar de su creciente distanciamiento, incluso mientras mantenía su relación con Cher. Las entradas del diario de Sonny mostraban la complejidad de su relación, incluida su relación con otra mujer, Kanye. Mientras sus vidas personales se distanciaban cada vez más, Cher, por su parte, aceptaba los sacrificios necesarios para mantener su carrera y su imagen pública. El divorcio de Cher y Sonny y su impacto. A pesar de que con el tiempo se sintió cada vez más separada de Sonny, llegó a aceptar la naturaleza especial de su relación. La tensión llegó a ser insoportable. Alegando las acciones dominantes de Sonny y su necesidad de autonomía, Cher inició su divorcio en febrero de 1974. Ella tomó la decisión de rebelarse y recuperar su independencia tras años de sentirse constreñida por el control de él. Se dice que el proceso de divorcio fue difícil y enconado. Sonny y Cher se enzarzaron en una acalorada discusión sobre dinero y sobre quién se quedaba con su hijo, Chaz. Cher alegó que Sonny había traicionado su confianza y cometido mala administración financiera. En respuesta, Sonny solicitó la custodia de su hijo. El proceso se hizo aún más difícil por las disputas legales, que solo sirvieron para exacerbar las cicatrices emocionales de su separación. Incluso después de divorciarse, la relación entre Cher y Sonny siguió siendo complicada. Ella reconoció que le costaba mantener su enfado con él durante mucho tiempo. Por mucho que se enfadara, aunque su relación estaba rota, todavía contenía aspectos del fuerte vínculo que tenían antes. Sin embargo, Cher se encontró en una difícil situación financiera tras el divorcio. Reveló que se vio obligada a dar a Sonny $2 millones más por obligaciones contractuales. Cher se sintió tratada injustamente y tuvo que aprender por las malas que, incluso en las relaciones muy personales, es importante proteger los propios intereses financieros y profesionales. La asociación marcó las primeras elecciones profesionales de Cher, que más tarde se quejó del poder que Sonny tenía sobre su vida laboral como consecuencia de su contrato. Sin embargo, la disparidad de poder empezó a disgustarle a medida que se hacía más autosuficiente. Se enfrentó a Sonny y le pidió que renegociara el contrato para obtener el control sobre su carrera y una parte más equitativa de sus beneficios. Sin embargo, Sonny se negó a renegociar y no estaba dispuesto a relajar su control. Cher, decidida a liberarse, consintió en cumplir sus obligaciones contractuales participando en un exigente calendario de apariciones y actuaciones. Era la única manera de poner fin a su relación comercial. Cher empezó a salir con el ejecutivo musical David Geffen en esa época, y él apoyó firmemente su independencia. Geffen tomó la audaz decisión de echar a Sonny de la casa que compartía con Cher, demostrando así su dedicación a defender sus derechos y ayudarla en su futuro. La turbulenta relación de Cher y Sonny llegó a su fin oficialmente en 1975, cuando se formalizó su divorcio, tras años de agitación personal y profesional. Cher se propuso establecerse como artista independiente tras divorciarse de Sonny. Empezó su propio programa de televisión, que fue un gran éxito, porque estaba decidida a salir de su sombra. Demostró su indiscutible talento y encantó
refutando así la afirmación de Sony de que su carrera se resentiría en su ausencia. La breve existencia del proyecto en solitario de Sony, The Sony Comedy Review, puso de manifiesto hasta qué punto la presencia de Cher había ayudado a su éxito anterior. Cher tuvo dificultades en su carrera musical en solitario a pesar de su éxito en televisión. Stars, I'd Rather Believe in You y Cherished fueron algunos de los álbumes a los que no les fue bien en el mercado. Su carrera musical tocó fondo en 1978, cuando su contrato con Warner Brothers se rescindió como consecuencia de estos contratiempos. A Cher le resultaba difícil navegar por la vida sin la dirección de Sony, como había dependido de él durante tanto tiempo. Su ausencia la hizo sentirse vulnerable e insegura. Sin embargo, la tenacidad de Cher era evidente, ya que persistió en sus intereses por la actuación y la música. Sony siguió una carrera diferente como restaurador mientras Cher trabajaba para consolidar su independencia. Aunque sus vidas eran diferentes, había momentos en los que se unían. Cher demostró respeto mutuo y sentido de la camaradería al asistir a la inauguración de uno de los restaurantes de Sony en 1983. Cher y Sony se disculparon por la ruptura de su relación. Cher recordó su fuerte vínculo emocional, mientras que Sony reconoció que echaba de menos el éxito y la notoriedad que habían compartido. Pero a veces, sus opiniones divergentes sobre su relación y su divorcio daban lugar a discusiones y acusaciones en público. De vez en cuando volvían a estar juntos a pesar de sus diferencias. Y cualquiera podía ver lo fuerte que era su vínculo. Su química y su pasado común cautivaron al público durante una actuación de I Got You Babe en el programa Late Night with David Letterman, un reencuentro especialmente emotivo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaron, su vínculo siguió siendo especial e irrompible, superando sus penurias individuales. Cher inició rápidamente un frenético romance con el músico de rock Gregg Allman tras divorciarse de Sony. Se casaron 3 días después de que ella consumara su divorcio. La vida de Cher entró en una nueva fase, y no fue agradable. A pesar de la relación de Cher con David Geffen en aquel momento, su breve romance comenzó entre bastidores en uno de los conciertos de Gregg Allman. El encanto de Allman y su carácter rebelde la atrajeron de inmediato, y pronto se hicieron amigos. Pero su relación fue tan apasionada como caótica. Aunque se casaron en 1975, su luna de miel fue breve. Agobiada por los problemas de drogadicción de Allman, Cher solicitó el divorcio 9 días después de su boda. A pesar de este difícil comienzo, los dos acabaron volviendo a estar juntos, lo que sentó las bases para una apasionada y dramática historia de amor. A muchos les sorprendió su unión. Allman, una legendaria estrella del rock del sur que tenía problemas personales, no parecía encajar bien con Cher, la pulida estrella del pop y la televisión. Su relación era inestable debido a sus estilos de vida divergentes, los problemas de adicción de él y la ambición de éxito de ella. No obstante, grabaron juntos el álbum To the Hard Way durante un breve periodo de tiempo. Lamentablemente, el álbum no caló entre los oyentes, y los celos de Allman por el éxito de Cher no hicieron sino empeorar las cosas. La pareja dio la bienvenida a su hijo, Elijah Blue Allman, en 1976. Después de que Cher descubriera que estaba embarazada durante el caos. Sin embargo, el persistente consumo de drogas de Allman obligó a Cher a tomar decisiones difíciles para el bienestar de su hijo, como matricular a Elijah en un internado para proporcionarle estabilidad. Las dificultades de los padres de Elijah y el exigente trabajo de Cher tuvieron un impacto significativo en sus primeros años. Luchó contra la inestabilidad de su educación y a menudo se sintió abandonado. A pesar de estos obstáculos, Elías descubrió su vocación musical, continuó el legado de sus conocidos padres. De adulto, Elijah ha superado sus luchas personales contra la adicción y los problemas de salud. Era un músico dotado que incluso apareció en el conocido video musical de Cher If I Could Turn Back Time, lo que demuestra los continuos vínculos de la familia con la industria del entretenimiento. Tras su tumultuosa relación con Allman, Cher siguió adelante y cambió su sonido firmando con Casablanca Records. La carrera de Cher y su viaje imprevisto. Lanzó el álbum Take Me Home, en el que abrazaba la moda de la música disco de finales de los 70. Su carrera musical revivió y su reputación como icono de la música disco se consolidó cuando la canción que daba título al álbum se convirtió en un éxito. Pero Prisoner, su siguiente álbum, tuvo problemas para despegar. El álbum no alcanzó las listas de ventas y el intento de Cher de mezclar música disco y rock no conectó con los oyentes. Tuvo que reconsiderar su dirección musical a raíz de este revés comercial. Cher y su entonces novio Les Dudek fundaron el grupo Black Rose porque Cher estaba decidida a abrazar su amor por la música rock.
El sonido crudo y enérgico de su álbum homónimo era diferente de su sonido típico. Sin embargo, la decisión de la banda de eliminar el nombre de Cher de la portada desanimó a los fans y redujo el atractivo del álbum. Al final, el grupo y la relación de Cher con Dudek terminaron, dando paso a otra fase de su carrera llena de dificultades personales y profesionales. Cher se dedicó a la interpretación tras sufrir reveses en su carrera musical. Su interpretación en Silkwood recibió elogios generalizados de la crítica y una nominación al Oscar, lo que la consolidó como una actriz seria y decidida a demostrar su valía en un nuevo campo. Tras este éxito, consiguió papeles notables en Mask y Suspect, donde volvió a ganarse a la crítica y a los espectadores. Pero lo que realmente la convirtió en una estrella de Hollywood fue su icónica interpretación de Loretta Castorini en la comedia romántica Moonstruck. Ganó el Oscar a la mejor actriz por su interpretación, divertida y conmovedora a partes iguales. Este triunfo supuso un punto de inflexión en su carrera, reavivando su poder de estrella y demostrando su versatilidad como intérprete y actriz. Con el sencillo número 1 If I Could Turn Back Time, Cher también había recuperado su reputación en la industria musical a finales de la década de 1980. Su éxito en Hollywood y su regreso a la música demostraron su atractivo atemporal y su versatilidad en todos los géneros y décadas. Cher sufrió una grave crisis de salud en medio de sus victorias. Durante la producción de Las Brujas de Eastwick en 1987, se infectó con el virus de Epstein-Barr, que tuvo un efecto devastador en su salud y la obligó a abandonar su carrera durante un periodo de 2 años. La enfermedad fue una época difícil para Cher, que tuvo que hacer una pausa en su trabajo para concentrarse exclusivamente en su recuperación. Cher estaba tan motivada que no pudo aprovechar las oportunidades de actuar que se le presentaron durante este periodo, lo que supuso un revés frustrante para ella. Una vez recuperada su salud, tuvo que esforzarse mucho para volver a establecerse en un campo en el que el ímpetu era sumamente importante. Cher contaba a menudo una historia que servía de metáfora de su propia tenacidad. Cuando estaba empezando su carrera como actriz, se acercó al director Mike Nichols para interpretar un papel en La Fortuna. Sin embargo, él la rechazó porque no la creía capaz de interpretar el papel. En los años siguientes, su triunfal victoria en los Oscar por la película Moonstruck demostró que sus escépticos estaban equivocados y cimentó su reputación de artista tenaz y polifacética. El hecho de que fuera capaz de lograr esa victoria es una prueba de su fe inquebrantable en sí misma y de su negativa a permitir que otras personas determinaran su potencial. Exactamente lo que Cher no previó sobre Sonny. Cada paso del viaje de Sonny Bono fue completamente inesperado. A raíz de su divorcio de Cher, su carrera como artista empezó a tener menos éxito, lo que finalmente le llevó a su audaz transición a la política. Su carisma y tenaz determinación conquistaron a la comunidad de Palm Springs, California, donde compitió por el puesto de alcalde y acabó triunfando. Debido a sus crecientes aspiraciones, decidió presentarse como candidato al Senado de los Estados Unidos en 1992. A pesar de que la campaña de Sonny no tuvo éxito, su tenaz determinación dio sus frutos en 1994, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. 4 años más tarde, la prometedora carrera política de Sonny llegó a un abrupto final. Un acontecimiento verdaderamente trágico. Quienes le conocían se sintieron conmocionados y entristecidos por la noticia de su fallecimiento, que se produjo mientras esquiaba en Aspen, Colorado. Durante su funeral, Cher, devastada por su inesperado fallecimiento, pronunció un elogio lleno de corazón. Con sus palabras, pintó un cuadro vívido de su relación, que fue a la vez complicada y transformadora. Se refirió a Sonny como una fuerza singular en su vida, destacando que era único, inolvidable y profundamente influyente. El sentido homenaje de Cher arrojó luz sobre el profundo amor y respeto que existió entre ellos a lo largo de toda su relación. Después de haberse divorciado, la ausencia de Sonny ha dejado a Cher con un profundo vacío en su vida. Expresó su incredulidad y sensación de pérdida de forma abierta y honesta, admitiendo que no había considerado la posibilidad de que él llegara a tal conclusión. Buscó consuelo en los años siguientes y recurrió a la ayuda de una medium para sentirse más unida a él. Expresó su creencia de que Sonny todavía podría estar velando por ella, protegiendo y dirigiendo su espíritu de la misma manera que lo había hecho en el pasado. Cher reflexionaba con frecuencia sobre su relación, revelando que seguía pensando en Sonny en tiempo presente, como si aún estuviera vivo. Lo hacía regularmente. Según ella, esta conexión se hizo aún más poderosa después de su muerte, lo que hizo que su presencia se sintiera más significativa en su vida que nunca.
Cher compartió la historia de una sincera disculpa que Sonny le había dado antes de su prematura muerte. Fue un momento muy personal para Cher. La disculpa ayudó a curar las heridas causadas por el pasado y los unió más. Después de eso, se quedó con un sentimiento de aprecio por su autenticidad. Cher reconoció que la disculpa no podía quitar el dolor que habían experimentado en el pasado. A pesar de que apreciaba los esfuerzos de Sonny por reconciliarse, a pesar de que su relación había sido difícil y llena de altibajos, el hecho de que él hubiera admitido sus errores y se hubiera esforzado por enmendarlos lo significaba todo para ella. La enemistad de Sonny y Cher con la familia real continúa. A lo largo de los años, la historia de Sonny y Cher ha seguido resonando. Su entrelazada historia ha resurgido de forma inesperada, devolviéndoles a la palestra, no por su música, sino por una batalla legal por los derechos de autor. Esto ha ocurrido incluso décadas después de que se separaran. La batalla legal de Sonny y Cher por los derechos de autor. La década de 1960 marcó el comienzo de su trayectoria juntos, tanto personal como profesionalmente. Fue durante esta época cuando alcanzaron el éxito en las listas de éxitos con canciones y un apreciado programa de televisión que consolidó su posición como iconos culturales. Por otro lado, su matrimonio se estaba desmoronando tras todo ese brillo y glamour. Cher solicitó el divorcio de Sonny en 1975, el mismo año en que le acusó de controlar su carrera y adujo la servidumbre involuntaria como motivo del divorcio. A pesar de que su ruptura fue dolorosa, también fue un momento decisivo para ambos artistas, ya que marcó el inicio de sus carreras en solitario y no estaban seguros de lo que estaba por venir. En la actualidad, las complejidades de su legado común han tomado un rumbo ligeramente distinto. Recientemente se han publicado informes que revelan un nuevo conflicto entre Cher y Mary Bono, viuda de Sonny, en relación con los derechos de autor del icónico catálogo musical creado por Cher y Sonny. Mary fue acusada de retener pagos que se debían a Cher, lo que la llevó a presentar una demanda en la que reclamaba al menos $1 millón. El intento de Mary de utilizar una disposición de la Ley de Derechos de Autor conocida como derecho de rescisión, que permite a los compositores o a sus herederos reclamar el control de su propiedad intelectual años después de haber cedido sus derechos, fue el centro de la disputa. El intento de Mary de utilizar esta disposición fue el origen de la disputa, según lo estipulado en el acuerdo de divorcio entre Mary y Cher. Mary alegó que esta disposición anulaba el derecho de Cher a su parte del 50% de los derechos de autor. Cher, por su parte, contraatacó, insistiendo en que el acuerdo con Sonny era un acuerdo jurídicamente vinculante de la ley estatal que no debía ser anulado por las leyes federales de derechos de autor. La relación de apoyo que en su día mantuvieron Cher y Mary contrasta fuertemente con la batalla legal que libraron. Tras la trágica muerte de Sonny en 1998, Mary tuvo la oportunidad de expresar públicamente su gratitud a Cher por haberle proporcionado consuelo y apoyo durante esos momentos difíciles. Su reciente altercado en los tribunales, por otra parte, sacó a la luz las continuas dificultades asociadas a la navegación por los legados entrelazados de Sonny y Cher. Un juez federal tomó una importante decisión, poniéndose del lado de Cher y reafirmando la legalidad del acuerdo de divorcio vigente desde hacía varias décadas. Según la decisión del tribunal, Cher tenía derecho a su parte del 50% de los derechos de autor, y el tribunal también decidió que los derechos de rescisión no se aplicaban a su derecho contractual a una compensación económica. La victoria legal de Cher se vio reforzada por la insistencia del juez en el hecho de que recibir derechos de autor no es lo mismo que poseer derechos de autor. A pesar de que a Cher ya se le deben unos $400,000 en concepto de derechos de autor impagados, esta sentencia garantiza que seguirá recibiendo derechos por las canciones icónicas del dúo. Mientras tanto, el abogado de Mary, Daniel J. Schach, expresó su vehemente desacuerdo con la decisión y advirtió que podría sentar un precedente que permitirá a editores, discográficas y excónyuges eludir los derechos de rescisión. Daniel adoptó un tono más conciliador en su declaración a Billboard, a pesar de que el abogado de Cher se negó a hacer ningún comentario. Señaló que Mary y Cher seguían dedicadas a trabajar juntas de manera respetuosa y con espíritu de colaboración para honrar el legado musical de Sonny. Independientemente del conflicto que se produjo en la sala del tribunal, Cher ha revelado la verdadera razón de su decisión de divorciarse de Sonny Bono. El ingreso de Cher en el Salón de la Fama del Rock and Roll no solo fue un prestigioso honor, sino también un triunfo esperado durante muchos años. Bromeó, con el humor que la caracterizaba, diciendo que era mucho más fácil divorciarse que entrar en el Salón de la Fama.
Su discurso recordó al público el poder de la resiliencia y la importancia de no rendirse nunca, y fue un testimonio de la inquebrantable determinación con la que afrontó los retos. Los fans esperan con impaciencia la publicación de las memorias de Cher, tituladas Cher, The Memoir, Part 1. Se trata de otro acontecimiento significativo en la ilustre carrera de Cher. A lo largo de sus páginas, Cher se revela como nunca antes lo había hecho, transportando a los lectores a su infancia y a la complicada relación que mantuvo con Sonny Bono. Cher recuerda cómo la vida la obligó a madurar rápidamente y cómo a menudo tuvo que asumir responsabilidades de adulta cuando aún era una niña. Al contar sus historias de forma abierta y honesta, ofrece una mirada íntima a los triunfos y luchas que han dado forma a su extraordinaria trayectoria. Cher's Memoir, Cher, The Memoir, Parte 1. Fue en 1962 cuando Sharon Sarkisian, entonces una jovencita, entró en una cafetería y conoció a Sonny Bono. Fue el principio de todo. Desde el momento en que se puso su atuendo único en su especie, destacó, aunque no fue amor a primera vista, era innegable que había una conexión entre los dos. Cher quedó impresionada por el carisma de Sonny, su sentido del humor y su fe inquebrantable en su potencial. A pesar de que tenían edades diferentes, su relación se fue desarrollando con el tiempo, hasta culminar en una asociación que alteraría irrevocablemente el curso de la vida de ambos. Como pareja, Sonny y Cher alcanzaron un gran éxito. La canción I Got You Babe, que encabezó las listas de éxitos y se convirtió en un himno de los años 60, y el programa de televisión The Sonny and Cher Comedy Hour que presentaban cautivaron a millones de personas. Por otro lado, su relación se desmoronaba tras las brillantes luces de la industria del entretenimiento. Cher recuerda cómo la atención de Sonny se desvió de la asociación que habían estado construyendo. Ella empezó a sentirse invisible, infravalorada y utilizada, como si fuera un instrumento para que él tuviera éxito. Con el tiempo, Sonny se fue volviendo cada vez más autoritario, hasta el punto de oponerse a que ella se relacionara con otras personas, incluidos los miembros de su banda. Hubo un breve momento romántico que Cher compartió con un guitarrista llamado Bill en una noche en particular. Aunque solo fue un breve encuentro, Sonny se enfureció por ello, lo que finalmente desembocó en un acalorado enfrentamiento. A pesar de que Cher no reveló los detalles por ser demasiado personales, el suceso supuso un importante punto de inflexión. A lo largo de su autobiografía, Cher detalla las acciones desesperadas que emprendió para poner fin a su relación. Su confesión a Sonny de que deseaba mantener relaciones sexuales con otro hombre fue una revelación que pretendía romper su relación y permitirle recuperar su independencia. A pesar de que fue una elección difícil, le permitió forjar su propio camino y tomar las riendas de su vida en mayor medida. A pesar de que su relación personal se estaba desmoronando, Sonny y Cher siguieron actuando juntos, dando la impresión a su público de que eran uno solo. Entre bastidores, Cher empezó a exigir más control sobre su carrera y sus finanzas. Procedió a negociar un acuerdo que le daba una casa en Malibú y una modesta asignación cada mes. Pero David Geffen, su novio, fue quien descubrió una impactante verdad sobre la situación. Cher Enterprises era propiedad de Sonny, que poseía el 95% de la empresa, dejándola financieramente vulnerable e impotente. Este descubrimiento sacó a la luz hasta qué punto se había desequilibrado su relación de pareja y hasta qué punto Cher había sido explotada ampliamente. Cuando Cher se enfrentó a Sonny, expresó su enfado y decepción por la traición que se había producido. Sin embargo, a pesar de todo, fueron capaces de mantener una frágil amistad hasta el punto de que incluso volvieron a juntarse para revivir su programa de televisión tras el matrimonio de Cher con Greg Allman. Cher reveló que su química sobre el escenario enmascaraba la agitación que se estaba produciendo en sus vidas fuera de él, mientras reflexionaba sobre la complicada dinámica que existía entre ellos. Eran capaces de conectar con el público de un modo que su relación personal ya no podía hacer. Actuar juntos les proporcionaba una vía de escape momentánea y les permitía actuar juntos. Cher ha dejado muy claro que su historia aún no ha terminado, a pesar de que su carrera ha alcanzado cotas sin precedentes, incluida la concesión de un Oscar. Ha insinuado que escribirá unas segundas memorias y promete profundizar aún más en la extraordinaria vida que ha llevado. Por el momento, Cher sigue concentrada en sus memorias y en su gira literaria. Los fans pueden estar tranquilos sabiendo que aún no ha terminado. El lanzamiento de un nuevo álbum está en el horizonte, y Cher está decidida a seguir creando, actuando e inspirando durante todo el tiempo que pueda. Para ello se inspira en artistas legendarios como Tony Bennett. La historia de amor de Sonny y Cher fue complicada, pero su legado es innegable.
Ahora que Cher ha revelado por fin la verdad, ¿ves su relación de otra manera? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si te gusta descubrir las historias reales que se esconden tras los mayores iconos de Hollywood, no dejes de darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para ver más. Gracias por vernos.